Señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Tenemos a nuestro invitado del día. Está con nosotros Luis Valdés, director general de Impuestos Internos de la República Dominicana. A propósito, bueno, de tantos temas en la palestra, incluyendo la posibilidad de una reforma fiscal. Bienvenido, director. Un placer tenerle con nosotros. Gracias Laura, Buen día, Alberto, Luis. Percio. Gracias Luis, por la invitación. Placer enorme. Decía Laura ahorita que parte del problema del diálogo es que no hay propuestas concretas. Y uno de los temas que he estado planteándose en el diálogo es la posibilidad de una reforma fiscal. ¿Tiene el gobierno una propuesta o tiene ideas qué es lo que quiere cambiar o qué es lo que tenemos que cambiar? Sí, ustedes escucharon al señor presidente hablar de 12 temas para la reforma general, las propuestas del diálogo, mejor dicho. Y desde luego dentro de esos puntos hay uno que es la reforma fiscal. El gobierno tiene muchos meses trabajando en una propuesta. Esto lo está llevando el Ministerio de Hacienda. Jochi Vicente está llevando el tema de la reforma. Y como ustedes vieron en el primer encuentro estuvo la vicepresidenta, en el segundo estuvo el presidente, donde trazó las líneas. Y ya para el próximo encuentro ya habrán planteamientos con las mesas de trabajo y temas concretos. Desde luego que el gobierno tiene un proyecto. ¿Pero el gobierno trabaja una propuesta de reforma fiscal o de pacto fiscal? Reforma fiscal, porque es una reforma fiscal porque incluye no solamente la parte tributaria de los ingresos, sino también del gasto. La racionalización del gasto, que de por sí el presidente ha dado muestra ya, pero de manera general de sus ideas. Esto hay que plasmarlo. Pero el sentido de pacto es justamente para incluir esto de la calidad del gasto, el destino de la inversión. Ustedes recuerdan que la Estrategia Nacional de Desarrollo mandaba la firma de una serie de pactos dentro de los cuales estaba el fiscal. Y esto, desde los de 2012, tenemos 9 años de retraso en esta parte. Pero lo que le afirmo es que el gobierno tiene un plan que está llevando el ministro de Hacienda. Sí le puedo decir que esto incluye, por ejemplo, lo que tiene que ver con, bueno, vamos a decir 4 puntos. Simplificación tributaria. Hay que ver, yo digo que el mejor contribuyente es el dominicano, con todos los trámites que hay que dar para usted pagar impuestos. Aquí en la reforma habrá una propuesta de simplificación de la manera de tributar. Aquí habrá, por ejemplo, el que más tenga tendrá que contribuir más, tal y como está establecido en la Constitución dominicana. Se revisarán las exenciones, desde luego, de manera general, manteniendo algunas que sean propias de la generación de empleo y que tengan que ver con la sostenibilidad de la deuda. Don Luis, una de las cosas que el presidente ha hablado y lo deja como base de la reforma fiscal es ampliar la base de tributación y bajar algunos impuestos. ¿Cómo puede funcionar eso? También habrá. En la propuesta está planteado alguna, pero vuelvo y le repito, no puedo, esto lo está llevando el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda... Sí, pero independientemente de decir cifra, pero por lo menos cómo se piensa abordar temas. Habrá algunos impuestos donde habrá que ampliar la base. Porque, por ejemplo, el gobierno intentó una propuesta de reforma al inicio, que finalmente por los escarceos públicos pues se mandó al Consejo Económico y Social, que me imagino que parte de esos temas que se abordaron en ese momento serán incluidos ahí, tal vez haciendo las revisiones del lugar, pero pudieran permanecer muchos de esos temas ahí, en esa reforma. Digamos que sí, digamos que hay algunos, pero vuelvo y le repito, lo que yo no quiero hoy es venir a plantear, tampoco puedo venir a decirle que yo no lo conozco. Yo lo conozco, pero no quiero venir a plantear el tema de la reforma y lo que se va a ver antes de que el funcionario que está llevando esto, que es el ministro de Hacienda, haga el planteamiento en la mesa de trabajo, en la próxima mesa de trabajo. Luis, hay un tema que tiene que ver con la evasión de impuestos y tiene que ver también con incremento o reducción en las recaudaciones. Me gustaría conocer en tu parte cómo tú has eliminado la parte de la evasión o si existe todavía evasión de impuestos
y cómo han ido las recaudaciones. Desde luego, evasión hay. Evasión hay, yo no voy a venir a tapar el sol con un dedo, hay mucha evasión. Aquí hay impuestos donde la evasión está por encima del 40%. Wow. Y desde luego, esto conllevaba, y los planes que tenía el gobierno era, desde que se instalara, hacer un gran censo nacional de contribuyentes, donde pudiésemos detectar esta posible evasión. Ahora, nosotros tomamos el gobierno en medio de una pandemia. Imagínense que saliéramos en medio de la pandemia con un censo nacional de contribuyentes. Yo siempre digo que no era palabras que nos iban a vocear, ¿verdad? Lo que nos iban era a tirar de todo. Pero aquí está pendiente una actualización del Registro Nacional de Contribuyentes en dos sentidos. Uno para incorporar nuevo y otro es una revisión que ya hemos hecho de los existentes y los que están inactivos. Nosotros estamos, por ejemplo, liquidando ahora en un proceso con el Ministerio Público y con la Suprema Corte de Justicia, con la Judicatura Nacional, estamos ahora liquidando unas 70,000 empresas que tenemos sin actividad dentro del registro de la DGI. Unas 70,000 empresas que no tienen ningún tipo de actividad hace muchos años. No tienen actividad y no tienen tampoco ningún tipo de activo. Ningún tipo de activo. Por lo menos que esté registrado en la DGI. Correcto, que esté registrado en la DGI. ¿Y qué se hace en ese caso? Bueno, ese es un proceso que conlleva, cada empresa conlleva una sentencia para usted poder liquidarla. Y en ese proceso estamos, publicamos hace unas cuantas semanas las primeras 300 que ya tienen sentencia de los tribunales y estamos en ese proceso, pero es un proceso largo. ¿Cuál es la utilidad de este proceso, don Luis, de hacer esta liquidación masiva? Bueno, la principal utilidad es usted no tener un registro de contribuyente abultado sin ser real. Higienizar el sistema. Correcto, higienizar el sistema, pero además de tener ahí el RNC con miles y miles y cientos de miles de contribuyentes que no les genera nada, pues no tiene ningún sentido. Don Luis, en esa dirección, ¿esas empresas en realidad no existen o hay empresas que se han invisibilizado tal vez para ser evasores? ¿Cómo funciona? ¿Cómo han probado ustedes esta situación? Bueno, esto conlleva todo un proceso y un procedimiento de visita a esos lugares, mensajes a través de la posible oficina virtual que tenían. No son como cuando usted en derecho tiene domicilio desconocido, ¿verdad? Que no aparece por ningún lado y que las personas que son accionistas o que fueron accionistas de estas empresas, muchos han fallecido, no están, es histórico. Es lo mismo, como decía Alberto ahorita que me preguntaba sobre las recaudaciones, es lo mismo que los recursos de reconsideración, Alberto, que aquí nosotros encontramos en la DGI unos 10.845 recursos de reconsideración de una década, de más de una década, ahí con un promedio de respuesta de 5 años. Nosotros, y tú me preguntabas de la recaudación, este es un tema medular en lo que ha sido la recaudación en este año, porque inmediatamente mandamos al Congreso, y gracias al apoyo de los senadores y los diputados nos aprobaron dentro del presupuesto complementario 2 artículos. Uno, para darle facilidad a esos contribuyentes que tenían estos recursos depositados y por ahí nosotros hemos recaudado ya 25,000 millones de pesos. De lo cual, de esos 25,000 de la ley 4620, 17,000 más o menos son de facilidades de pago. Y hoy, unos 8,000 de esos 10.845 contribuyentes se han puesto al día. ¿Qué porcentaje de las recaudaciones de este año se corresponden con la ley de sinceramiento patrimonial? Le decía, la ley completa de marzo del año pasado, que fue cuando se votó la ley, del año 2020, marzo de 2020, van 25,000 millones recaudados. De esos, la gran mayoría es de agosto del año pasado hacia acá. Porque, ¿qué pasaba con esta ley? Pero eso, perdón, director, esos 25,000 millones del total de las recaudaciones de ese mismo año, ¿cuánto representa? Representa un 3 y tanto por ciento. Ahora, lo importante de esto es lo que se dio a partir de la modificación de la ley. Porque la ley 4620 era solamente de revalorización.
no cerraba ejercicios fiscales y entonces nosotros, otro de los artículos que incluimos en la ley de presupuesto fue que el contribuyente tuviera la opción de amnistiarse los últimos 3 años, 2017, 2018 y 2019, pagando una tasa efectiva de tributación de un 3.5. Muchos contribuyentes se acogieron a esta ley porque ya, además de revalorizar, la DGI no puede ir durante estos 3 años, estos 3 ejercicios fiscales, a fiscalizarle. Y muchos contribuyentes se acogieron. Ahora, el grueso de esta recaudación corresponde a las facilidades de pago, a los recursos de reconsideración que hemos trabajado. Dentro de la reforma que se piensa hacer, y hay un anhelo de las MIPYMES principalmente, que son de las empresas que tienen el día a día, no así las empresas grandes que sí pueden hacerlo, es la eliminación del anticipo. Se ha puesto la Dirección General de Impuestos Internos la idea de eliminar este anticipo o es necesario mantenerlo en el sistema. Está sobre la mesa el tema del anticipo, por lo menos para la micro. Está sobre la mesa, veremos qué sale de la mesa de trabajo del diálogo. Porque la verdad que eso es un grito de las MIPYMES. Don Luis, ¿cuánto dinero estamos recaudando en la Dirección General de Impuestos Internos, más o menos en promedio en el año? Bueno, aquí hay que aclarar lo siguiente. En el año 2020, originalmente el presupuesto de ingreso, de la proyección de ingreso de la DGI, de recaudación, era unos 535 mil millones de pesos. Pero explotó la pandemia y hubo que modificar, se cayó la actividad productiva y terminamos el año 2020 con una proyección de ingreso en la DGI de 419 mil millones de pesos. Sin embargo, cuando cerramos diciembre de 2020, logramos una recaudación de 443 mil millones de pesos. Okay. Ahora, conociendo el tamaño de la economía, o más o menos las ideas que se tienen, las cifras que se tienen, y en tiempos normales, digamos, obviando una situación especial como esta de la pandemia, ¿cuánto debería ser la proyección, más o menos? ¿Han calculado ustedes esa proyección? Para DGI deberíamos estar sobre los 600 mil millones de pesos. ¿Que sería lo que el gobierno aspiraría en una nueva reforma? No, porque ahí primero, el ingreso total que incluya DGI, aduana y tesorería. He separado aduana y tesorería porque deberíamos estar sobre los 900 mil millones de pesos de ingreso tributario. Pero incluyendo a esas dos instituciones. A esas dos instituciones. Ahora, como DGI, deberíamos estar sobre los 600 mil millones de pesos. Porque básicamente ustedes están considerando ITEVI, impuestos sobre la renta, selectivos, IPI, selectivo, esos son los impuestos. Patrimonio. Ahora, esto es eliminando, para llamarle de alguna manera la evasión. No, pero mira, aún sin la eliminación de ese porcentaje, nosotros, por ejemplo, para el año 2021, la proyección de ingreso de la DGI era de 485 mil millones. Si 485 mil millones tiene 2 mil millones más que lo que se recaudó en el año 2019, que fueron 483 mil millones, que fue un año normal. Si tú buscas de esos 485 mil millones, que era la última proyección, de 419 mil, que era 2020, el último, a 485 mil millones, estamos hablando de más de 60 mil millones de pesos proyectados de ingresos. Pero hay un factor que me imagino que incide en eso, que son los altos precios, porque eso incrementa impuestos. El ITEVIS, impuestos sobre las rentas, rentabilidades. No solamente lo que tiene que ver con altos precios, sino también la dinamización de la economía. Claro. Y nosotros, por ejemplo, que era lo que quería concluir, de esos 485 mil millones que era el presupuesto original para este año de ingreso de la DGI, nos lo han aumentado a 546 mil. Si usted ve, por ejemplo, Percio, 546 mil
ya estamos por encima de la proyección original del presupuesto del año 2020, que eran 535 mil millones. Y sin embargo, vamos a cumplir con esos 546 mil y yo creo que vamos a quedar algo por encima porque el mes de agosto es el mejor ejemplo después del nuevo presupuesto complementario modificado. Agosto, por ejemplo, la proyección original eran 40 mil millones, no aumentaron a 42 mil y sin embargo terminamos con 49 mil. 7 mil millones por encima. Cuando hablamos de que tenemos que grabar más a los más ricos, sin entrar en las particularidades de lo que implica la reforma fiscal que va a ser presentada, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No tenemos al día de hoy un sistema que se supone esté construido sobre esa base? No, eso hay que revisarlo, porque aquí todavía existen áreas donde se buscan mecanismos todavía hay mecanismos para que el sistema tiene, que hay que revisarlo. ¿Qué tipo de mecanismos? Unos mecanismos sobre todo en los salarios de las empresas y otros. Vuelvo y le repito, no quiero que sea Jochi y el ministro de Hacienda quien pero sin entrar en la propuesta, pero el problema tenemos que analizarlo. Por ejemplo, se supone que nosotros tenemos una escala de impuestos sobre la renta, que según las personas ingresan más, en esa medida esa escala, quitando incluso una parte que no paga nada y de ahí va subiendo. ¿Por qué no funciona esa escala? ¿Dónde está el problema? Laura, no es un asunto de la escala, sino es un asunto de cómo algunos sectores utilizan estas escalas. Pero yo no quiero, vuelvo y te repito, no voy a entrar en los detalles antes de que se discuta en las mesas de trabajo. Pero vamos a ver lo siguiente, en esa misma dirección. Se supone que el pago de impuestos sobre salario solo es una parte del impuesto. Por ejemplo, usted dice que alrededor del 40%, lo decía usted a Caminero, evade el ITEVI. ¿Cuánto evaden el impuesto sobre la renta? Del 27%. ¿Cuánto que pagamos? 27%. 27%. El 27%. ¿Qué porcentaje se calcula de empresas que no pagan el 100% de sus impuestos? ¿En cuánto puede calcularse la evasión ahí? Bueno, yo te 40, 50, 60. No tan alto, no tan alto, pero yo te voy a decir, no se trata de cómo se evade los que ya están formalizados. Más bien, y como dice uno de los directores de allá, no es tanto evasión, sino que no tributan. El problema es la cantidad de negocios. Los excluidos. Los excluidos, los que todavía no se han incorporado al sistema de contribución del Estado. O sea, la economía informal. Y ahí viene una pregunta. Sí, pero esa economía informal no solamente son pequeñitos. Claro. Pero ahí viene una pregunta. Por ejemplo, se supone que grande o pequeño, esa economía informal hace negocio con las empresas formales. Y las empresas formales tienen que comunicar a la renta todas sus operaciones. En ese cruce de información, ¿no detecta la renta si yo estoy informal y a mí me captan, me buscan? Bueno, para que tengan una idea, en el mes de abril, que es la fecha límite para la presentación del IR2 de las empresas que tienen fecha de cierre 31 de diciembre, nosotros logramos que 6,000 empresas que no presentaron en el año 2019 lo hicieran en el año 2021. Muchas de ellas de manera espontánea, pero otras precisamente a través de estos cruces de información que nosotros tenemos. Pero la solución de todo esto va a venir, ¿ustedes saben cuándo? Cuando aquí logremos poner en práctica la facturación electrónica. Es un proyecto que aquí debió haberse iniciado en el año 2013 y que se le había dado larga y ahora estamos en un proceso de implementación. La anterior administración lanzó un plan piloto donde 11 grandes contribuyentes formalizaron este sistema de facturación electrónica. Dentro de ellas grandes empresas como Claro, como CCN, 11 grandes. Ahora mismo tenemos 35 empresas facturando electrónico, tenemos 56 ya en proceso de formalización y más de 2,000. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué a las informales no se le han puesto esos registros formales de una facturación? Es un proceso. Ningún país del mundo esto lo hace en un año.
Este es un proceso que nos puede llevar 3, 4, 5 años y que tiene que ser por una continuidad del Estado. ¿Pero cuál? ¿El de la facturación El de la electrónica? facturación electrónica. Es lógico. Vuelvo y repito. Bueno, porque me imagino que el primer objetivo de ese sistema serán los formales más que los informales. Sí, los formales, pero también va a haber que formalizar por lo que decía Percio, por el asunto de que los pequeños le venden a los grandes. Tienen transacciones con los grandes. Entonces, a la hora que tengamos la facturación electrónica a nivel general, pues todo el mundo tendrá, porque esto ahora es espontáneo, la facturación electrónica. O sea, tú vas a facturar electrónicamente si quieres, pero va a llegar un momento que va a ser obligatorio. ¿Cuál es la implicación práctica de este sistema de facturación electrónica? Bueno, ¿Cómo funciona? bueno, primero... En contraposición a lo que tenemos actualmente. Ahora mismo tú tienes que hacer una factura para cada transacción, una factura ya sea de manera computarizada o sea manual. Y eso tiene que mandarse al final de cada mes a la DGI mediante un 606, un 607. Ahora con la facturación electrónica, las empresas que están facturando Llegan hacen la factura y llega automáticamente a la DGI. Es decir, digamos, el contribuyente no tiene que declarar No. O sea que con el formulario que hay que... ¿Desaparecería el 606? Desaparece 606, desaparece 607, desaparece el usted tener que estar llevando un montón de cajas y de registro de factura porque todo llega de manera automática a la DGI. El IT1 también se haría automáticamente en base a eso, ¿no? Completamente, todo llegaría de manera automática. Vuelvo y repito, este no es un proceso que es de un día para otro. Desde el punto de vista de la tecnología, ¿cuál sería el cambio que tiene que producirse en la Dirección General de Impuestos Internos y en las empresas para que eso funcione? En las empresas, sobre todo, aquí, ese es un sistema que se monta en cualquier sistema de contabilidad de lo que conocemos. En una computadora. En una computadora. Que tenga internet. Que tenga internet, pero en el caso de las grandes empresas, tienen que tener ese sistema de contabilidad que la tienen todas las grandes empresas. Bueno, porque al final es una especie de declaración en tiempo real. Sí, y la DGI está preparada ya para recibir, por ejemplo, nosotros hemos recibido de esas 35 empresas que tenemos hasta el momento, hemos recibido 56 millones de facturas. Y ahí hay una pregunta interesante. De ese plan piloto, de esas grandes empresas que lo están haciendo electrónicamente, ¿se tiene una estadística qué tanto ha mejorado la recaudación? Entre 3 y 5%. Entre 3 y 5%. Se ha mejorado. Más que lo que es. Más de lo que era Luis, anteriormente. estamos llegando al final del programa. Ya. Sí, ya. Ah, ok. Pensaba que iba a Y no decir hemos algo logrado más. que usted no diga Porque nada de la usted no ha reforma querido fiscal. decir nada. Pero hay algo que la Dirección General de Impuestos Internos puede ayudar bastante a ese combate de la corrupción y el antilavado, porque los sometidos por casos de corrupción se supone que deben tener pago de impuestos. ¿Cómo ayuda la Dirección General de Impuestos Internos a detectar esos casos de corrupción reales de personas tipificadas en casos de judicializados? Bueno, Alberto, tú sabes que yo no puedo salir corriendo y decir que la DGI no tiene nada que ver con esto, porque ustedes saben que si hay una institución aquí, independientemente de quién esté de director, sino la institución que tiene información, se llama la DGI. Y desde luego que el Estado es uno solo. Ustedes ven Ministerio Público, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, pero el Estado es uno solo y desde luego que se trabaja en coordinación con todos estos. Bueno, muchas gracias, Luis Valdés. Una muchas gracias. cosa final, a propósito de eso, ese caminero. ¿Por qué da tanto trabajo bancarizar a las personas en la banca? Porque a veces te piden atelate de función. Si cuando debería ser muy fácil dar seguimiento al movimiento de ciertas cuentas para perseguir la dinámica económica de una persona. ¿Por qué no se relaciona esa situación bancaria con el interés del impuesto sobre las rentas? Percio, se le da seguimiento. ¿Se le da seguimiento? Se le da seguimiento. Sí, pero se le da seguimiento cuando está abierta la cuenta, pero a las personas le da un trabajo enorme abrir una cuenta bancaria. Bueno, porque tiene que ser así, porque si no, hay condicionalidad de la ley 155-17 de lavado de activos, y si tú le abres la apertura de cuenta de la banca de manera general, por ahí se te van a colar muchísimas cosas. Pero ya terminamos, porque yo quería referirme a la
a un proyecto que tenemos sobre placa provisional, muy breve. Placa provisional. Esa es la placa de exhibición. Ah, ok, la placa de exhibición. La placa de exhibición. Quitaría Miren, la placa de exhibición. sí, miren, aquí se está dando un fenómeno con la placa de exhibición y esto yo lo voy a decir públicamente porque ya se lo he dicho a todos los importadores, concesionarios y dealers Sí, pero autorizados. usted lo dijo en algún lado porque yo lo leí. Usted, correcto. Entonces, explíquenos de qué se trata. Aquí se ha hecho un negocio con la placa de exhibición. Se han hecho negocios, y cuando digo de negocios, es negocios, que se le vende un vehículo a no digo todos los dealers, algunos, y siempre digo una expresión que es muy dominicana, al que le sirva el sombrero que se lo ponga y al que no le sirva que no se lo ponga. Usted va a comprar un vehículo en un dealer, le da una placa de exhibición, usted paga el 17% de la primera placa, más el impuesto del CO2, y entonces estos dealers, algunos, hacen así y toman ese dinero, duran un año, duran a veces año y medio dándole a cada momento un nuevo cartón de la placa de exhibición y ellos haciendo negocio con ese 17%. Eso se va a acabar. Incluso se dice que el Porsche amarillo, famoso Porsche amarillo, andaba con una placa de exhibición. Bueno, Andaba sin placa. sin placa. Sin placa. Le quitan la placa. Le quitan la placa. Entonces ahora la placa de exhibición o placa provisional va a ser una placa digitalizada, donde va a tener un código QR. Que la va a entregar la Dirección General de Impuestos Internos. No siempre la entrega la Dirección General de Impuestos Internos, pero estará colocada en el vidrio, en el cristal del vehículo. Supongo que se vencerá de forma automática. de manera automática se vencerá y no hay forma de renovarla. Exacto. Pero además esa placa va a estar ligada al sistema de la DGI y de aduana con los datos de quién compra el vehículo y los datos del vehículo. O sea que no podrán ponérsela de un vehículo a otro como sucede en la actualidad. Y en eso estamos en un plan piloto. Bueno, ya veremos cómo avanza ese plan. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Esperemos que esa presentación de la reforma fiscal se haga rápido para que podamos volver a conversar de los detalles. Mientras tanto, señores, despedimos a Luis Valdés, director general de la Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana. Hasta aquí también la entrega del día de hoy. Gracias por la sintonía. Hasta mañana.